Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 libros que han sido mis favoritos de primavera y que creo que también os van a gustar muchísimo porque son maravillosos. Antes de empezar con la recopilación os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos literarios o relacionados con creatividad, con hábitos, etc. Y que también podéis seguirme en otras redes sociales como en Instagram o TikTok. Sin más dilación vamos allá con el primer libro, que es The Midnight Library. Tenía muchas ganas de leer este libro porque ya he leído otros libros del autor, aunque en este caso eran de no ficción. Son los de Reasons to Stay Alive y Notes on a Nervous Planet, que seguro que también os sonarán de verlos, y son libros que cuando los leí me sentí muy conectada con las cosas de las que hablaba el autor y me pareció que me gustaba mucho la forma que tenía de ver la vida, sus reflexiones, etc. Así que cuando anunciaron este libro entró enseguida en mi lista de pendientes. En este caso se trata de una novela protagonizada por una joven mujer llamada Nora. Nora está en un momento de su vida en el que ha tocado fondo, siente que nada le sale bien, que nada tiene sentido, que su vida es muy diferente a como ella lo hubiese imaginado, y no deja de preguntarse qué hubiese sucedido si hubiese tomado otras decisiones. Es en este momento en el que no puede más y toca fondo, y en el que aparece la biblioteca de la medianoche, donde cada uno de los infinitos libros es una posible versión de su vida, y lo que va a tener es una oportunidad de experimentar cada uno de estos universos paralelos, de esas posibles versiones de sí misma y de su vida, en función de qué habría sucedido si en un momento determinado hubiese tomado un camino en vez de otro. Vemos cómo sería Nora y cómo sería su vida si hubiese decidido seguir su sueño de infancia, si hubiese decidido seguir siendo una nadadora como quería su padre, si hubiese seguido en la banda de música de su hermano. Y va a aprender un montón de cosas sobre la vida, sobre sí misma. Hay un montón de reflexiones, de párrafos, de frases preciosas en este libro. Es típico libro que marcas prácticamente todo, un montón de frases para releer, un montón de páginas, de escenas. Quizás eso es una de las cosas más bonitas del libro, ver todas esas reflexiones y todo ese aprendizaje. Y sí que es verdad que al principio es un libro un poco duro, sobre todo si estáis en un momento a nivel de salud mental un poco delicado. No tengo claro si es la lectura adecuada, porque esto es muy personal. A veces este tipo de libros ayudan y otras veces agobian, entonces os dejo ese trigger warning para que lo tengáis en cuenta. Pero al final es un libro precioso, es un canto a la vida, es un libro que yo diría que es optimista. Bueno, no sé si más que optimista, realista, no lo sé, pero el caso es que es uno de esos libros que te toca la fibra sensible y que cuando lo acabas de leer lo único que quieres hacer es darle un abrazo al libro, ¿vale? Estrecharlo así muy fuerte contra tu corazón, incluso volverlo a leer. Así que sí, es uno de mis favoritos de la primavera, pero es muy probable que también vaya a ser uno de mis favoritos de 2021. El siguiente libro pertenece a una editorial nueva que es Duerme Vela, y que seguramente conoceréis a una de sus fundadoras porque tiene un canal de BookTube y es Magrata Jostiernos. Y lo que me gusta de esta editorial, bueno, me gustan muchas cosas porque la verdad es que me parece que están haciendo un trabajo increíble y me da mucha envidia, ¿vale? Es muy goals hacer una editorial súper chula como están haciendo, pero una de las cosas que me gusta es el enfoque, y es el hecho de que están publicando novelas de fantasía que no son las que estamos acostumbrados a ver, novelas que a lo mejor otras editoriales descartarían porque no son novedades, porque no son comerciales, porque a lo mejor piensan que no van a encajar con el público español o por el motivo que sea, y ellas han decidido rescatar todas estas novelas que son especiales, que son diferentes y que no tienen hueco en otros sitios, y tengo que deciros que eso me encanta. Y es el caso de esta novela de aquí, Las bestias olvidadas de Elf, que como podéis ver tiene unos cuantos posits, y es que esta novela es una preciosidad, no es una novedad ni mucho menos, es una novela que fue publicada por primera vez en 1975 y en su momento recibió premios y reconocimiento en inglés, pero en español, por lo que sea, cayó en el olvido, y me encanta que la hayan rescatado porque necesitaba esta novela en mi vida y ni siquiera sabía que existía. Es una novela de fantasía autoconclusiva, protagonizada por una joven hechicera llamada Sibel. Es una hechicera muy poderosa que no tiene ninguna aspiración de poder, ni de conquistar el reino, ni de salvar el mundo, ni nada por el estilo. Ella tiene esta energía cottagecore de estar ahí tranquilamente en su cabaña en mitad del bosque cuidando de sus criaturas fantásticas, y su mayor aspiración es conseguir invocar con su magia a una ave mítica que es el Liralen. Pero más allá de eso está satisfecha con su vida, no tiene estas grandes aspiraciones. Sin embargo, a pesar de que ella está ahí tranquila en su cabaña en el bosque, que es muy dream, ¿quién no querría irse a vivir a su cabaña en el bosque así en plan bruja? Es que es maravilloso. Pero el problema es que el mundo real, los conflictos del mundo de los seres humanos normales y corrientes van a llegar hasta su puerta. Va a verse envuelta en esta guerra por el poder, en esta lucha entre distintos reinos, en este juego de ambiciones, y para poder sobrevivir va a tener que tomar una serie de decisiones que van a hacer que ponga quién es y su verdadera esencia en riesgo.
una novela preciosa, de verdad me encanta cómo está escrita, el estilo de esta autora, leeré cualquier cosa que publiquen de ella. Y otra de las cosas que me gusta de esta novela es el hecho de que desafía un poco la idea más tópica que tenemos del género fantástico, de que son pues El Señor de los Anillos, El Hobbit, estas aventuras, ir a salvar el mundo, etc. Y no tiene por qué ser una fantasía épica para ser un high fantasy como en este caso, sino que también se puede utilizar el género fantástico para escribir novelas mucho más intimistas, más reflexivas, introspectivas, y ver a una protagonista que se parece mucho a otras heroínas clásicas que hemos leído en otros libros como Jane Eyre o Elizabeth Bennet. Y sí demuestra que el género fantástico puede hacer muchísimas cosas, que puede ser para cualquier tipo de lectores, que no solo son aventuras, que nos encantan las aventuras, pero que puede ser muchísimas más cosas también. Otro libro que me ha encantado es el de Arsène Lupin, Caballero Ladrón, que es la primera parte de todas las aventuras de este personaje. Tengo que agradecerle muchísimo a la serie de Netflix, que también me gustó un montón, el hecho de que estos libros hayan vuelto a publicarse, que haya nuevas ediciones, que este personaje esté otra vez de moda, porque no sé por qué no había leído estos libros antes y me arrepiento muchísimo. Muchas gracias a la serie por esto. Y es que Arsène Lupin es uno de esos personajes míticos que están muy bien hechos, son libros muy inteligentes por distintos motivos. Primero, por el hecho de que cada una de las historias está planteada como una especie de mini thriller en los que vamos a ver cómo este ladrón de guante blanco consigue salirse con la suya, con un robo imposible, con un escape, con cualquier cosa, y nos va a dejar con la boca abierta porque no te lo ves venir. Es un poco, si habéis leído los libros de Sherlock Holmes, la misma estructura, solo que en vez de resolver de forma ingeniosa un crimen o un misterio, lo que va a hacer es provocar ese crimen o provocar ese misterio o hacer algo espectacular. Y no solo son inteligentes por esos trucos, sino porque me parece que el personaje está muy bien hecho. Al final es un ladrón. Entonces es difícil que te caiga bien con esa premisa, pero de alguna manera el autor consigue mostrarnos sus puntos débiles, consigue mostrarnos que es humano, que se enamora, que siente, que las cosas le salen mal a veces, y también de vez en cuando este personaje hace lo correcto, por lo que nos demuestra que no es de todo malo, así que acaba siendo un personaje muy carismático. Otra cosa que me gusta un montón es que demuestra que los libros clásicos no tienen por qué ser aburridos. Tenemos esa imagen mental de que los libros clásicos tienen que ser esta cosa súper elevada y súper literaria y súper difícil de entender y que necesitas estar ahí súper atento para ver todas las metáforas, etcétera, que eso también está muy bien y te puede apetecer leer ese tipo de libros, o te puede apetecer leer un libro entretenido y que te enganche y que te tenga ahí en tensión, y es el caso de este libro, que al final fue un bestseller en su época, y es un libro clásico, no deja de ser un libro escrito hace más de 100 años y aún así engancha un montón, os lo recomiendo muchísimo. Hay otro libro de fantasía en esta lista y es el de Una educación mortal de Naomi Novik. En este caso es la primera parte de una trilogía, si no me equivoco, y este libro me ha gustado y me ha sorprendido bastante. Es un poco como si Harry Potter tuviese lugar en el mundo de los Juegos del Hambre, en el sentido de que están compitiendo unos personajes con otros por la supervivencia, pero sucede en un colegio mágico. Igual que sucede en otras historias, los niños y niñas que tienen poderes mágicos se convierten en una especie de imán que atrae a monstruos malvados que quieren devorarles para conseguir su magia, etc. Pero si en otros libros como en Percy Jackson, en El hogar de Miss Peregrine, los adultos hacen lo que pueden para enseñarles y protegerles, en este libro de aquí lo que hacen es que les sueltan a todos en un colegio durante 4 años y les dicen buena suerte. Pero la lógica detrás de esto es que, vale, sí, los monstruos se comerán a muchos alumnos, pero se irán comiendo a los más débiles y al menos el resto tendrá una oportunidad de sobrevivir, lo cual es bastante turbio y retorcido y preocupante. Yo estaría de verdad en este libro si yo tengo estrés y ansiedad, ¿vale?, en la vida real sin que haya monstruos. Tú imagínate estar yendo a clase, tener la presión de sacar buenas notas porque si no te come un monstruo. Es un poco como El Señor de las Moscas, ¿no? Porque puedes ver como todos estos niños hacen alianzas, empieza a haber juegos de poder, se alían unos con otros para ver quién consigue sobrevivir, se apoyan. Y otra cosa que le da la vuelta a los típicos clichés de los libros de fantasía es que la protagonista no es la elegida en el sentido de que vaya a salvar el mundo, sino todo lo contrario. Lo que se espera de ella es la destrucción total, porque allá donde va provoca destrucción y provoca caos. La pobre va a tener que encontrar la forma de sobrevivir en todo este contexto. Tengo que decir que el último puesto en este top 5 ha estado muy disputado porque he leído distintos libros que me han gustado un montón por diversas razones. Por ejemplo, el Still Like an Artist me ha gustado por todo lo que me ha aportado sobre el proceso creativo y sobre creatividad. El libro de Alguien está mintiendo
me enganchó muchísimo. Y el libro de Los chicos del cementerio me ha parecido súper tierno, pero al final me he decantado por este de aquí porque creo que de todos los que me han gustado es el que más tiempo me ha hecho estar pensando en él. Así que por eso se ha ganado esta posición, y es el de Éramos enemigos, que se basa en la historia de George Takei, y como podéis ver ha sido hecho por todo este equipo de aquí. Se nota un montón toda esa sinergia entre todas las personas que han participado en él, porque es un libro que para mi gusto está increíblemente bien hecho. No sé, es que me gusta en todos los aspectos, se nota que está cuidado, no sé, es que es una forma de narrar que me fascina, pero al final este libro va mucho más allá de eso. No solo es que esté increíblemente bien escrito y bien hecho, sino que todo lo que te aporta y todo lo que te hace ver es muy importante. Este libro trata sobre la historia que vivió en su niñez George Takei, que le conoceréis como actor o como activista. Entre otras cosas ha salido en Star Trek, que es algo que me parece tan sumamente guay. Y en el libro podemos ver cómo en la Segunda Guerra Mundial, que normalmente hemos visto un montón de cosas sobre la Guerra Mundial, todas horribles, que se centran sobre todo en lo que pasó en Europa o lo que pasó en el Pacífico, pero la Guerra Mundial también afectó a las personas que vivían en Estados Unidos, en este caso a la comunidad de personas que eran de origen japonés. Es decir, que ni siquiera tenían en cuenta que tú fueses estadounidense, que hubieses nacido en Estados Unidos, que tus padres eran estadounidenses. Todo lo que ocurrió simplemente por el hecho de que eran descendientes de japoneses. Y lo que sucedió es que hubo un proceso paulatino por el que poco a poco a estas personas les iban privando de sus libertades y derechos. Fue un proceso paulatino que culminó con el hecho de que llevaron a todas estas personas a campos de concentración, les quitaron sus propiedades, les quitaron sus trabajos y les obligaron a estar viviendo en esos espacios durante todo el tiempo que duró la guerra. Y vemos todo esto desde los ojos de George Takei cuando era un niño y cómo tuvo un impacto en su vida y en su forma de ver las cosas. Me parece un libro súper importante, y por desgracia una de las reflexiones finales de este libro, aunque intenta ser optimista y recordar a todas las personas que en ese momento lucharon porque les pareció que todo esto era injusto, por desgracia a día de hoy injusticias como estas siguen sucediendo, y no suceden lejos de nosotros en países distantes, sino que suceden muy cerca, suceden casi delante de nuestras narices, y muchas veces no nos enteramos, no lo vemos, no nos importa. Entonces es uno de esos libros que cuando lo lees no puedes evitar quedarte ahí pensando y decir, vale, ¿qué está pasando en el mundo? Y muchas veces es que se nos olvida que detrás de todas las injusticias y detrás de la historia hay personas con nombres propios, y en este caso uno de estos nombres es el de George Takei. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que os quedéis con ganas de leer estos libros, de que si los leéis os gusten tanto como a mí. Contadme cuál es el libro que habéis leído últimamente, que os ha encantado, que os ha fascinado, para que lo pueda ver todo el mundo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y de darle a la campanita, muy importante, si queréis que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.